Hugo entró en el imponente despacho de mármol de la mansión de la Vega y, antes de apoyar el paquete, su respiración se detuvo, sobre el escritorio, en un marco de plata antigua. Su esposa Lucía le sonreía con una mirada que él solo conocía en la intimidad de su hogar. Hugo Gormley era un hombre de principios profundos, alguien que valoraba la honestidad y el respeto por encima de cualquier fortuna material. A sus 32 años, trabajaba incansablemente como repartidor para una firma de logística en Madrid, recorriendo cada rincón de la capital bajo el cielo gris de finales de noviembre. Había llegado desde Senegal buscando un futuro digno, y en Lucía había encontrado no solo una esposa, sino su verdadero refugio en un modesto pero cálido piso del barrio de Vallecas. Sus manos, fuertes y acostumbradas al peso de la carga diaria, sostenían ahora con suma delicadeza un paquete de libros antiguos destinado a don Alejandro, el influyente y solitario propietario de aquella finca en La Moraleja. La mansión olía a cuero fino, a cera de abeja y a un aire aristocrático que parecía detener el tiempo entre sus gruesos muros de piedra. El aire gélido que bajaba de la sierra de Guadarrama golpeaba con insistencia los cristales de los ventanales, recordando a Hugo la distancia abismal que existía entre aquel lujo y su propia realidad cotidiana. Se había quitado la gorra al entrar en la estancia por una cuestión de respeto innato. Una costumbre que mantenía con orgullo a pesar de la frialdad o la indiferencia con la que a veces era tratado debido a su origen y su humilde oficio. Sin embargo, nada en su experiencia lo había preparado para el hallazgo que aguardaba sobre aquel escritorio de caoba. La joven retratada en la fotografía era, sin ninguna duda, su esposa Lucía. Aunque la imagen parecía haber sido capturada hacía muchos años, quizá cuando ella apenas era una adolescente. Los ojos almendrados y la pequeña cicatriz casi imperceptible sobre su ceja izquierda eran rasgos que él conocía y amaba profundamente. Lucía siempre le había contado que sus recuerdos de infancia eran una niebla confusa de orfanatos y soledad, sin rostros familiares a los que aferrarse. ¿Qué hacía entonces una foto de su esposa en manos de un multimillonario como Alejandro de la Vega? Don Alejandro entró en el despacho con una elegancia severa y el paso medido de quien no suele dar explicaciones a nadie. Era un hombre de unos 60 años, de mirada gélida y gestos calculados que denotaban décadas de mando e influencia. Apenas reconoció la presencia de Hugo mientras se acercaba con parsimonia a firmar el albarán en la tableta digital. Hugo sintió que el pulso se le aceleraba violentamente y que el aire en la habitación se volvía denso y difícil de respirar. La sospecha y el misterio sobre el pasado de su mujer chocaron en su mente, provocándole una angustia que no pudo silenciar a pesar de su habitual discreción. Incapaz de contener su inquietud, Hugo señaló el marco plateado con dedos que temblaban ligeramente y rompió el protocolo con una pregunta que sonó como una súplica y un desafío a la vez. ¿De dónde conoce usted a esta mujer? Don Alejandro se detuvo al instante, clavando sus ojos grises en el joven mensajero con una mezcla de sorpresa e impaciencia. El silencio que siguió fue asfixiante, un vacío cargado de una tensión que amenazaba con cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Alejandro cierra el marco con un gesto seco y responde, «Eso es un asunto privado, joven. Limítese a hacer su trabajo». Si este misterio que rodea a Hugo y la inesperada fotografía ha logrado cautivar su interés, y si considera que estos detalles tienen un valor especial, por favor comente con el número 8 para hacerme saber que nos acompaña en este viaje. Si aún no se ha suscrito, le invito cordialmente a hacerlo ahora mismo y activar la campanita para no perderse ningún video de historia familiar. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenidos inspiradores que toquen el corazón de nuestra comunidad. Ahora, continuemos con el relato. El pequeño apartamento de Vallecas, que siempre olió a hogar y a puchero recién hecho, esa noche se sentía extrañamente frío, como si Lucía se hubiera convertido en una desconocida frente a sus ojos. Hugo intentaba concentrarse en el sabor del guiso de legumbres que ella había preparado, pero la imagen de la fotografía en la mansión de La Moraleja se interponía como un muro invisible entre ellos. Lucía se movía por la pequeña cocina con una parsimonia inusual, evitando cruzar su mirada con la de su marido, mientras el televisor de fondo emitía noticias que ninguno de los dos escuchaba realmente. El silencio se volvía insoportable, roto solo por el choque metálico de los cubiertos contra los platos de cerámica desgastada que habían comprado juntos hace años. Al día siguiente, la inquietud no abandonó a Hugo. En lugar de subir a su furgoneta de reparto para su ruta habitual por el centro, decidió esperar oculto en la esquina de la calle peatonal donde vivían. Vio a doña Carmen,
su vecina de 70 años, salir con su carrito de la compra. Aunque la anciana solía mirarlo con recelo por el color de su piel y su origen extranjero, esa mañana Hugo la saludó con la cortesía de siempre, ayudándola a salvar el escalón del portal con una sonrisa forzada antes de volver a las sombras. Poco después, Lucía salió de casa vistiendo su mejor abrigo, aquel de color camello que reservaban para las misas de domingo o las raras cenas especiales en el barrio. Hugo la siguió con cautela a través del bullicio del metro de Madrid, sintiéndose como un intruso en su propia vida, hasta llegar a las inmediaciones de la emblemática calle Alcalá. Ella entró en una cafetería tradicional, de esas con espejos dorados y camareros de chaleco negro, un lugar que su presupuesto de trabajadores nunca les permitiría visitar sin una celebración de por medio. Hugo observó desde la acera de enfrente, resguardado por el frío viento que soplaba desde la Gran Vía, como un hombre elegante y de porte aristocrático le esperaba en una mesa del fondo. No era una charla casual, la intensidad de los rostros de ambos revelaba algo profundo y urgente que Hugo no lograba descifrar. Vio como aquel desconocido deslizaba con cuidado un sobregrueso de color manila sobre el mantel de lino blanco. Lucía lo abrió con manos temblorosas, leyó apenas unas líneas y estalló en un llanto silencioso que le encogió el corazón a Hugo. El hombre se inclinó hacia ella, susurrando palabras que el cristal de la ventana le negaba a Hugo, y le ofreció un consuelo que él sentía que ya no podía darle tras ver esa fotografía en el despacho de plata. Al ver a su esposa tomar la mano de aquel extraño, Hugo siente que el suelo desaparece bajo sus pies. ¿Era Lucía quien él creía, o todo su matrimonio había sido una mentira? La persecución llevó a Hugo hasta un despacho de abogados en la Gran Vía, donde el nombre de la Vega lucía en letras doradas, confirmando que la foto en la mansión no era una coincidencia. Bajo una lluvia fina y persistente que calaba hasta los huesos, Hugo observó cómo el hombre elegante del sobre entraba en un portal de piedra tallada, custodiado por un portero de uniforme impecable. Hugo, aún con su chaqueta de repartidor humedecida por el clima de Madrid, se sintió pequeño frente a la majestuosidad de los edificios de la Gran Vía. Pero el fuego de la duda en su pecho le otorgó una valentía que nunca creyó poseer. Intentó entrar en el edificio, pero la frialdad del personal de seguridad le recordó que aquel no era su mundo. Allí, los apellidos pesaban más que las verdades de un hombre humilde. Se quedó esperando bajo el alero de un comercio cercano, viendo cómo el bullicio de la capital española seguía su curso indiferente a su tragedia personal. Tras una hora de espera, vio al abogado Santiago salir del portal y subir a un coche de lujo, confirmando que Lucía estaba envuelta en algo que superaba por mucho cualquier simple secreto doméstico. Hugo regresó a su hogar en Vallecas con la mente hecha un torbellino, recordando que Lucía siempre había dicho que sus recuerdos antes de los 17 años eran niebla y silencio. Una herida que ahora empezaba a sangrar la verdad. Al entrar en el apartamento, la encontró sentada en la mesa del comedor, con la mirada perdida en una taza de café cortado ya frío. Sin mediar palabra, Hugo sacó su teléfono y le mostró la fotografía que había tomado furtivamente de la placa dorada del bufete. Lucía se estremeció, sus ojos se llenaron de un terror profundo y, finalmente, se derrumbó en un mar de lágrimas que confirmaron sus sospechas. Ella confesó que Santiago la había buscado semanas atrás, afirmando que tenía información crucial sobre su pasado biológico, aquel que ella creía perdido tras el accidente de sus padres adoptivos, los Rodríguez. Lucía admitió que Santiago le había pedido discreción absoluta porque su vida corría peligro si la verdad salía a la luz antes de tener todas las pruebas legales en la mano. Hugo le escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de alivio por su fidelidad y un temor creciente por la sombra de la familia de la Vega que ahora se cernía sobre ellos. Comprendió que Lucía no era una traidora, sino una pieza en un tablero de poder que ella misma no terminaba de entender. En ese momento, la humildad de su sala de estar contrastaba con la magnitud del secreto que acababan de desenterrar, un secreto que olía a incienso de iglesia antigua y a archivos judiciales olvidados. Hugo tomó una decisión drástica. Mañana volveremos a esa mansión juntos. Si eres una de la Vega, Alejandro tiene que reconocerlo delante de mí. Si todavía está viendo este video y siente que esta búsqueda de la verdad tiene un valor profundo, por favor deje el número 3 en los comentarios para saber que sigue aquí con nosotros. Si aún no forma parte de nuestra comunidad, le recomiendo suscribirse a Historia Familiar y activar la campana para no perderse el desenlace de esta historia llena de emociones. Su apoyo nos ayuda a seguir creando relatos extraordinarios para informarle e inspirarle cada día. Ahora, sigamos adelante.
en la planta 42 de una torre de cristal que dominaba todo Madrid, Hugo no encontró a un rival, sino a un hombre con los ojos empañados que sostenía un informe de ADN y con el nombre de Sofía de la Vega. El despacho de alta dirección estaba envuelto en una luz amarina que se filtraba a través de las persianas, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como si fueran recuerdos suspendidos en el tiempo que por fin se hacían visibles ante ellos. Hugo sintió que la opresión que le había martirizado el pecho durante días se disolvía por completo, dejando en su lugar un asombro que le impedía articular palabra alguna. La sospecha de una traición amorosa se desvanecía para dar paso a una realidad mucho más trascendental. Don Alejandro, despojado de su máscara de magnate implacable, gesticuló hacia unas sillas de cuero con una vulnerabilidad que lo hacía parecer un hombre mucho más anciano y humano de lo que su posición sugería. Lucía, a quien Hugo ahora debía empezar a reconocer como Sofía, permanecía de pie, con los dedos rozando la pequeña cicatriz sobre su ceja. Aquel rastro casi invisible, que ella siempre atribuyó a una caída olvidada de la infancia, era en realidad la marca física de la noche en que el fuego le arrebató su verdadera identidad y a su familia. Alejandro comenzó a relatar con voz entrecortada la tragedia de finales de los 90 en Sevilla. Aquel incendio no había sido un infortunio eléctrico, sino un acto deliberado de socios corruptos para silenciar una denuncia financiera que el padre de Sofía estaba a punto de presentar. Santiago, el abogado que Hugo había seguido con celo por las calles de Madrid, explicó que habían actuado con cautela para asegurar su integridad antes de la gran revelación, utilizando muestras de ADN de registros médicos antiguos para confirmar el vínculo avuncular. El millonario extendió sobre la mesa un álbum de fotos con cubiertas de terciopelo gastado. Sofía, con los dedos temblorosos, acarició la imagen de una pareja joven que sostenía a una niña de 4 años en un jardín lleno de azahar. En ese instante, reconoció la mirada de su padre y la melodía de una canción de cuna que siempre había creído fruto de su imaginación. La atmósfera en el despacho se llenó de una solemnidad propia de las grandes familias españolas, donde el respeto por la estirpe y el dolor compartido se fundían en un silencio respetuoso. Sofía se abalanzó sobre su tío en un llanto liberador, y Alejandro la estrechó contra su pecho por primera vez en 25 años. Mientras Hugo observaba la escena comprendiendo que su esposa era ahora la heredera de un imperio que él apenas podía imaginar. La verdad finalmente había salido a la luz, transformando la desconfianza de Hugo en una promesa silenciosa de protección absoluta frente a lo que vendría después. Santiago, observando el abrazo desde el gran ventanal que miraba al Paseo de la Castellana, rompió el momento con una advertencia que enfrió la calidez de la reconciliación. No solo te han devuelto un nombre, Sofía, advierte Santiago, te han devuelto a los enemigos que pensaron que estabas muerta. Mientras la prensa de Madrid empezaba a murmurar sobre la aparición de la heredera de la Vega, Hugo se preguntaba si su amor de 6 años podría sobrevivir a una fortuna de 8 millones de euros. El eco de los flashes y el murmullo incesante de los periodistas en las cercanías de la mansión en La Moraleja hacían que el aire se sintiera viciado, muy distinto a la brisa limpia que solía disfrutar en su ruta de reparto. Hugo observaba a Sofía, antes conocida solo como Lucía, caminar por los amplios salones tapizados de seda, viendo cómo su esposa intentaba encajar en un mundo de protocolos rígidos y miradas altivas que la juzgaban por su pasado humilde. En medio de aquel lujo asfixiante, Hugo recordó las palabras que sus padres le decían en Senegal antes de partir hacia España: la riqueza puede comprar una casa, pero solo la verdad construye un hogar. Aquella frase resonaba en su mente como una brújula mientras rechazaba educadamente el ofrecimiento de don Alejandro de mudarse permanentemente a la mansión. Hugo sentía que su lealtad no tenía precio y que su amor por Sofía era independiente de los títulos que ahora la rodeaban. Buscando un respiro de la presión aristocrática, la pareja decidió esa tarde regresar a su barrio, refugiándose en un bar tradicional de Vallecas para compartir unas tapas de tortilla y unas aceitunas, rodeados del ruido familiar de los vecinos de toda la vida. Sin embargo, la tranquilidad fue interrumpida por la llegada de Patricia Cole, la investigadora privada de don Alejandro, quien traía noticias sombrías sobre los conspiradores que habían destruido la familia de la Vega. Patricia reveló, mientras el aroma a café y tabaco de la vieja cafetería los envolvía, que los responsables del incendio de 1999 no habían desaparecido, sino que vivían con total impunidad en la Costa del Sol, protegidos por una red de influencias que aún los mantenía fuera del alcance de la ley. Don Alejandro, en un momento de soledad con Hugo,
le ofreció una cantidad de dinero que podría haber resuelto su vida para siempre, sugiriéndole que Sofía necesitaba ahora un entorno más adecuado para su nueva posición. Hugo, manteniendo su dignidad intacta y usando el "quién usted" con respeto, rechazó la oferta con la firmeza de quien sabe que el corazón no se negocia por monedas de oro. Sofía, al enterarse de la propuesta de su tío, reafirmó su compromiso ante todos, declarando que prefería la calidez de su piso de Vallecas y la integridad de su marido a cualquier palacio vacío, demostrando que su core de acero seguía intacto. A pesar del triunfo emocional de su unión, la sombra del pasado se alargaba sobre ellos con una amenaza tangible y fría. El contraste entre el brillo de la Castellana y la sencillez de su portal se hizo más evidente cuando el frío de diciembre empezó a calar en las calles de Madrid, trayendo consigo una advertencia que rompió la frágil calma que habían logrado construir. Al llegar a su hogar, cansados pero decididos a no dejar que la fortuna los cambiara, Hugo encontró un sobre blanco deslizado bajo la puerta, marcando el fin de su breve paz. Una carta anónima llega al portal de Vallecas. El fuego no terminó su trabajo en 1999. Ten cuidado, Sarah Ashford. En la víspera de Nochebuena, con las luces de la Gran Vía brillando como diamantes, la justicia finalmente llamó a la puerta de aquellos que pensaron que el tiempo había borrado sus crímenes. Madrid se había transformado en un escenario de ensueño, donde el aroma a castañas asadas y el bullicio de la gente cargada de regalos creaban una atmósfera de esperanza que Hugo y Sofía sentían más real que nunca. Aquella mañana, en una sala de tribunal en el centro de la capital, el silencio se apoderó del ambiente cuando el abogado Santiago presentó la prueba definitiva. Una pequeña medalla de la Virgen que Lucía había conservado desde su infancia en el orfanato. Aquel objeto, que ella siempre consideró un amuleto sin valor, resultó ocultar en su reverso una microficha con los documentos originales del fraude que su padre intentó denunciar antes del fatídico incendio de 1999. La resolución legal fue contundente gracias al testimonio inesperado de Diego, un antiguo cómplice arrepentido que decidió romper su silencio tras décadas de remordimientos. Con las pruebas en la mano, los responsables de la tragedia de Sofía fueron arrestados bajo el cielo plomizo de Madrid, poniendo fin a 25 años de impunidad y mentiras. Tras la tensión del juzgado, la paz regresó en forma de una cena de Nochebuena en la mansión de La Moraleja, decorada con un Belén tradicional que recordaba la importancia de la familia y la fe en los momentos oscuros. Don Alejandro, con los ojos brillantes por una alegría que creía perdida, se puso en pie frente a sus invitados para hacer un anuncio que cambiaría el destino de Hugo. Alejandro reconoció públicamente la integridad inquebrantable de Hugo, el humilde repartidor que nunca dejó de amar a Sofía por lo que era, y no por lo que poseía. En un gesto de profunda gratitud, el millonario anunció la creación de la Fundación Sofía y Hugo, destinada a proteger a niños inmigrantes y huérfanos desamparados, nombrando a Hugo como su director ejecutivo. La sorpresa de la noche llegó cuando doña Carmen, la vecina de Vallecas que tantas veces había juzgado a Hugo por su apariencia, se acercó a la mesa con humildad para pedirle perdón, reconociendo que su bondad era el activo más valioso de aquel hogar. La cena transcurrió entre risas, turrón y el calor de una chimenea que esta vez solo traía consuelo, demostrando que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Bajo los fuegos artificiales que anunciaban la medianoche, Alejandro levantó su copa emocionado, sintiendo que por fin había recuperado no solo a su sobrina, sino también al hijo que la vida nunca le dio. Hugo y Sofía se abrazan frente al árbol de Navidad, sabiendo que su historia no termina aquí, sino que apenas comienza bajo una nueva luz de verdad y amor.